Ahora sí creo que no me voy a equivocar esta vez. Sí, sale grabando, profe. Perfecto, es que la vez pasada salía grabando, pero me traicionó el computador. Ya. Ay, también con estos programas piratas que de repente me pasan. Acá. Vamos ahí. Vamos a esperar unos minutos más, que faltan como 3 chicos que tienen que reingresar. Ya. Mientras, como les decía, entonces es importante, chiquillos, que ustedes vayan empezando a desmitificar varias cosas. O sea, lamentablemente vas a encontrar con profesores que utilizan una terminología, te cambian el profesor y el profesor va a utilizar otra terminología y de repente te vaya a confundir. Lo que nuevamente insisto, porque muchos creían que de repente eran muchos narradores. Hasta el momento solamente son 4, ¿ya? 4, que están divididos curiosamente en par. 2 que están dentro y 2 que están fuera. Los que están dentro recuerden protagonista, testigo, los que están fuera recuerden omnisciente, observador. Al observador también le llaman objetivo, pero no acepten que le digan que se llama de conocimiento relativo, porque el conocimiento relativo no es un narrador, lo que saben, el grado de conocimiento. ¿Qué significa el grado de conocimiento? Si saben o no saben nomás. ¿Cuánto manejan del mundo narrado? Y los que mejor manejan del mundo narrado, ya lo dijimos, el omnisciente y el observador, por lo tanto, no le demos no le bajemos el nivel a los otros narradores o le subamos el nivel a los otros narradores en cuanto a conocimiento. Ya creo que estamos todos, parece. Ya, entonces voy a continuar. Entonces, fíjense, chiquillos, lo que dice acá. Dice la diferencia entre el primer grupo, que son los intradiegéticos, protagonista y testigo, y el segundo grupo, que son los extradiegéticos, omnisciente y observador, también corresponde al grado de conocimiento. También corresponde al grado de conocimiento, puesto que los primeros poseen un conocimiento relativo y los segundos un conocimiento mayor. Ahí está claro. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, es necesario establecer la presencia de, por otro lado, es necesario establecer la presencia de un narrador personaje, el cual se corresponde en muchos casos con el narrador protagonista, aunque también puede ser secundario. Se lo explico, chiquillos. Entonces, teníamos 4 narradores, pero ahora se va a meter un quinto narrador. ¿Cuál? Algo que le vamos a llamar narrador personaje. Pero es un truco, es un truquito realmente. A ver, ¿cómo? Pongamos el caso de Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha va a tener un narrador omnisciente en un primer momento. Te va a contar, ¿ya? Están contando la historia de Don Quijote, que es su personaje principal, y la de Sancho Panza, que es su personaje secundario. ¿Ya? Pero de repente va a ocurrir lo siguiente. Este narrador omnisciente va a dejar a narrar a Don Quijote. Como era un personaje, ¿cómo le vamos a llamar ahora? Era un personaje, no era el narrador original. Entonces es un narrador personaje. Correcto. Se convierte, el Quijote se empieza a narrar, se convierte en un narrador personaje. Y no cualquiera, porque como va a contar su propia historia, de narrador personaje pasa a ser un protagonista. Por lo tanto, el narrador personaje, si es que es un personaje protagonista, va a ser un narrador protagonista. Profe, y ahí personaje oficial sería, por ejemplo, quien lo acompañaba a Quijote, quien Correcto, narraba. correcto. Y mira, siguiendo tu idea. Listo, este narrador omnisciente
calla al narrador protagonista llamado Don Quijote y ahora le va a permitir narrar a un narrador secundario, que es Sancho Panza, perdón, a un personaje secundario, que es Sancho Panza. Y Sancho Panza va a empezar a contar la historia de su señor. Por lo tanto, se va a convertir en un narrador personaje. ¿Pero qué narrador personaje va a ser? Testigo. Ajá. Esa es la idea. Qué El trucazo. narra Por lo tanto, muy bien, por lo tanto, los narradores personajes no son ni más ni menos que personajes que antes no narraban, pero que en algún momento se ponen a narrar. Si el personaje que narra es el protagonista, se transforma en narrador protagonista. Si el narrador que va a narrar en un personaje secundario, se va a transformar en un narrador testigo. ¿Se dan cuenta? Ese es el truco. El truco es que el narrador personaje es el cambio de estructura. De un personaje pasa a convertirse en un narrador. Y si están dentro de la historia, solamente tienen dos posibilidades: o protagonista Profe, o testigo. Dime. entonces, si me hacen en una pregunta me ponen Sancho Panza, ¿en qué narrador se convirtió? Y me salen todas las Espérate, opciones. Y es me que sale para, testigo personaje. Bastián, para hacerte esa pregunta, Benja parece que fue, no, Bastián, ¿No? para hacer esa estructura, te tienen que dar el texto primero, Ah, vale. ¿Verdad ¿cierto? que parte del... Sí, parte del... Suponte, suponte que en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, de repente Sancho Panza se pone a hablar. Oh, estoy aburrido con mi señor porque solamente tengo golpes y paso hambre, porque él no se da cuenta de bla, 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 bla. ¿Ya? Y te dicen, Sancho Panza, ¿qué, asume la narración de, y te ponen, A, protagonista. No, porque va a contar la historia de su señor. B, testigo. Sí, porque está contando la historia de su señor. Omnisciente. No, porque narra en primera persona. No sabe lo que piensa ni siente. D, te van a poner, no sé, observador. No, porque está narrando en primera persona. E, no podrían ponerte protagonista, o sea, personaje. Porque personaje y testigo, en este caso pasa a ser lo mismo. Por lo tanto, te pondría narrador que describe y cuenta las hazañas de un hombre loco. Chao, un distractor bula, ¿me entiendes? Sí, sí. No, yo se lo Eh, decía porque me pueden hacer la pillería, entonces... sí, porque es que si te ponen, es que si hay protagonista, testigo, y te ponen personaje, es que el personaje puede ser tanto testigo como protagonista, por lo tanto, no corresponde. Sería ambigua la pregunta. Vale. Si te preguntan si te ponen como alternativa al narrador personaje, no puede estar la alternativa ni protagonista ni testigo. Vale, profe. No podría, porque pueden ser los dos. ¿Mm? Dice, cabe destacar que el narrador siempre es un yo. Eso es verdad, ¿eh? Siempre un yo. Y aquí tienen que tener mucho cuidado con esto. ¿Ya? Es un yo, el cual desarrollará su relato de acuerdo a la posición de cercanía o lejanía. Ya sabemos, si está dentro de la historia, está fuera de la historia. ¿Ya? Que quiere dar a las intenciones narradas que éste presenta con respecto a su receptor. En el fondo, fíjate que ahí tienen un narrador que es un yo, y él puede narrar en primera persona, pero la narración es en primera persona. ¿Por qué les cuento esto? Porque también muchas veces ustedes han escuchado narrador de primera persona. No, narrador en primera persona, es decir, hace su relato en primera persona. Narrador de segunda persona. No, narrador en segunda persona. Hace su relato en segunda persona. Narrador de tercera persona. No, narrador en tercera persona. Hace su relato en tercera persona. Porque perfectamente, fíjense, la primera persona, yo, nosotros. Segunda persona, tú, vosotros, ustedes.
La tercera persona, él, ellos. Yo perfectamente le puedo decir, ya Juan Pablo, cuéntame lo que hiciste el fin de semana en primera persona. Ya, fácil, profe. Yo iba caminando por la calle cuando me encontré con María. Quise saludarla, pero ella no me pescó y siguió caminando. Perfecto, narró en yo, primera persona. Puedo decir, ya Benjamín, cuéntame lo mismo, pero en segunda persona. A ver, ¿cómo? Tú ibas caminando por la calle cuando te encontraste con María. Quisiste saludarla y ella no te pescó y siguió caminando. Perfecto, lo hiciste en segunda persona. Ya, Bastián, tú nárrame lo mismo, pero en tercera persona. Él iba caminando por la calle cuando se encontró con María. Quiso saludarla, pero ella no le pescó y siguió caminando. ¿Se dieron cuenta? Todos podemos narrar en primera, en segunda o en tercera persona. Tengan mucho cuidado con eso. Es un proceso de narración. No es que existe un narrador de primera persona. Existe un narrador de segunda persona. Existe un narrador de tercera persona. Mentira. Existe un narrador que es siempre un yo, que o narra en tercera persona, en segunda persona o en primera persona. Por eso es que los narradores intradigéticos, disculpen que sea majadero, pero como es clases virtuales, tengo que ser más enfático. Eh, por eso es que los narradores intradigéticos, protagonistas y antagonistas, narran en primera persona. Protagonista testigo. Los extradigéticos, omnisciente, observador, narran en tercera persona. Pero no es que sean narradores de, por favor. Eso es súper importante porque más de algún condoro ustedes pueden leer por ahí en algunos textos de pre o en algunas guías que los podrían confundir. ¿Ya? Ya. Esos son los narradores, no son difíciles de clasificar, yo te diría que son muy fáciles de clasificar. Siempre hay truquitos léxicos, marcas discursivas que nosotros le llamamos, que los podemos pillar, ¿verdad? Pero lo que más me interesa es que ustedes entiendan nuevamente que cada narrador posee una técnica. Y cuando poseen una técnica, significa que son hábiles en. Por eso es que les decía, no me hagan concursos de cuál es el mejor, cuál es el peor. No, porque depende de lo que quiero narrar. Pónganse un caso y por favor los que me puedan responder, respondan. Si yo les preguntara, voy a hacer, si yo, a mí se me ocurriera hacer un texto mito, un mito, ¿cuál sería el mejor narrador que podría entregar ese mito? ¿Qué tipo de narrador? ¿Quién se le ocurre? ¿Qué narrador pondría? Un mito. Piensa que el mito es un texto que habla Tercera del origen persona, del ¿no? mundo. Ya. ¿Y cuál puede ser? De los que narran en tercera persona, ¿cuál puede ser? Piensa tú, te ayudo. El mito habla de creación del mundo. Podría ser Los un... personajes son dioses o semidioses. Lo mejor sería omnisciente. Bien. O sea, para un mito, yo requiero de un narrador omnisciente, no requiero de otro. ¿Por qué? Porque si habla de la creación del mundo, tiene que ser alguien que lo sabe todo. Omnisciente. Perfecto. Veamos otro ejemplo. Una fábula. Una fábula en donde me cuentan una historia y al final me dan una moraleja. Y me dicen, no debes hacer esto porque te va a ir mal. ¿Qué narrador me puede ocurrir? Me puede ser el mejor para yo hacer una fábula. Alguien que diga que realmente sepa que yo no debo hacer eso. El protagonista, no, pues, o sea, ¿Cuál podría es ser un protagonista porque podría, pero ¿cuál es el que lo sabe todo? Omnisciente. el omnisciente. Nuevamente un omnisciente. Mira, mito, Fui yo, omnisciente. profe, Fábula, que no se enreden las omnisciente. dos. Ahora, Juan Pablo, te cambio. Si de repente, no me acuerdo, ya me pierdo. Si de repente pongo, voy a hacer un cuento infantil y quiero atraer a los cabros chicos,
pero yo soy fome para contarle una historia. Entonces el perrito Cachupín le va a contar la historia. ¿Cuál es el mejor narrador que puedo poner? ¿El testigo? Puede ser un testigo. E incluso un protagonista, ¿cierto? Cualquiera de los dos va a ser, Bastián, muy válido para un cuento infantil. O sea, en cambio, un omnisciente va a ser fome. ¿Lo entienden o no? Por eso es que les decía, no me Sí. hagan ahí, me hagan una balanza en quién es el mejor y quién es el peor. No, 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 no. Se trata de lo que yo quiero contar y cómo lo voy a contar. Y cuando yo resuelvo lo que voy a contar y cómo quiero contar, es como voy a seleccionar el tipo de narrador. Les cuento algo que los va a matar un poco. Por suerte, esta es la estructura tradicional. Y esto es lo que ustedes tienen que saber. Pero más de alguno puede tener una inquietud y decirme, oye, profe, ¿sabes que yo la otra vez leí un libro de un autor chileno en donde era un protagonista omnisciente? Puede ser. La literatura actual está mezclando todo. Y te podría mostrar casos de protagonistas omniscientes. ¿Sabían? Por lo tanto, ojo con eso. Pero eso no se los van a meter en PSU. En PSU o en esta prueba de selección. Van a decir, no, 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 eso no va, porque todavía recién lo estamos estudiando. Por lo tanto, no se compliquen más del cuento. Quédense con eso no va. ¿Ya? Por Estamos eso yo les trabajando en ello. claro, estamos trabajando en ello, excelente. ¿Por qué? Porque no sé, Nunca falla. si ustedes entendieran, chiquillos, que esta prueba es fácil. Solamente leer esto, cranearse, hacer los ejercicios, hay que cachar que es lo más fácil del mundo. Porque no te tiene que medir como literato. Si tú, los que quieran estudiar literatura, hablen conmigo y yo los voy a desmotivar en 2 segundos. No es para enseñar un literato, es para enseñar a un chico común y corriente, ¿verdad? Para poder ingresar a la universidad. Y no se van a meter en cachos, porque sí existen cachos. Ahora, lo que sí les tengo que decir, y como o sí se lo había explicado, que en una obra no necesariamente hay uno, pueden estar todos, ¿ya? O más de uno por lo menos. Pero los que acabamos de ver son los que tienen que manejar. Protagonista, testigo, omnisciente, observador, personaje. Chao, 5, nada más. ¿Ya? Ahora, como les decía, lo importante es que ellos tienen técnicas, tienen habilidades, por eso es que son maestros. No importa cuáles, pero son maestros porque van a tener esto. Fíjense, técnicas del narrador. De acuerdo a la habilidad que emplea el narrador para desarrollar su relato, podemos distinguir las siguientes técnicas. Son geniales. La primera, que algo mencionamos en la clase pasada, se llama disposición literaria. No te preocupes tanto de los nombres. La verdad que existen muchos nombres, algunos te dicen disposición, incluso mezclan, disposición de la historia, disposición de bla, 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 bla. Por ahora, disposición literaria. En el fondo, ¿cómo yo dispongo lo que te voy a contar? ¿Cómo te voy a contar esto? Lo primero que les voy a explicar es que cuando tú abres un libro, empiezas a leer, lo que lees es la diégesis. Por eso les decía, muy importante que se aprendan eso. Y la diégesis es la historia. O sea, yo abro el libro y empiezo a leer la diégesis. Cierro el libro, terminé la diégesis. Por lo tanto, la historia es lo que va desde que tú abres, inicias, hasta cuando tú terminas. Fin. Todo lo transcurrido, toda esa línea transcurrida, es lo que nosotros llamamos historia o diégesis. ¿Cuál es la gracia de esto? Que en algún momento de esa historia, en un punto medio, yo, narrador, tomo una decisión. Narrador, este personaje ficticio, toma una decisión. ¿Vuelvo atrás a contarte algo que no te había contado? ¿O me voy hacia adelante a contarte algo que en un futuro va a ocurrir? Es un salto temporal. O retrocede en su relato, o avanza en su relato. Aquí podríamos cuestionar, oye, pero ¿para qué va a retroceder en su relato si yo ya leí esto? Porque algo se guardó y considera que en ese momento de lectura es importante que ahora lo sepas. ¿Para qué?
para que tu lectura sea mucho más rica. Otro perfectamente puede decir, ya, perfecto, profe, entiendo que el retroceder es para enriquecerme la lectura. Perfecto. Pero ¿para qué se adelanta? Me jode el final, po. ¿De acuerdo? Si yo leo, como lo mencionamos en la clase pasada, Crónica de una muerte anunciada, el título te dice que van a matar al compadre. Empezáis y el compadre está muerto. Por lo tanto, imagínate el gran No hay spoiler. adelanto que hizo. Pero en el fondo lo que decíamos, sí, Bastián, lo que decíamos en la clase pasada, ¿te acordáis lo que era? ¿Por qué yo adelanto algo? Para que la gente se entusiasme para descubrir cómo pasó eso. Excelente. Porque igual que un pescador tira el anzuelo para motivar a la gente, para pescar al pescadito, ¿verdad? Porque uno quiere saber, ¿ya? ¿Y cómo va a ocurrir? ¿Por qué va a ocurrir? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo va a pasar? Y nos da todas esas ganas de saber lo que va a ocurrir. En el fondo, no te jode el final. Todo lo contrario, te mete en un final. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ya sea que retroceda o se adelante, se va a agradecer mucho. Es una habilidad que tiene los narradores. Aprendamos entonces. La primera se llama narración retrospectiva. Retro, atrás. Perspectiva, visión. Visión atrás, la que retrocede. Chiquillos, puede tener varios nombres. Ustedes se pueden encontrar con el nombre retrospección, 1. De retraso, 2. O analepsis, 3. ¿Ya? Retrospección, de retraso o analepsis. Lo que más se utiliza es retrospección y analepsis. ¿Ya? Dice, es aquella en la cual el narrador o los personajes, siempre y cuando están narrando, ¿recuerdan? En su relato, recurren a la evocación de algunos acontecimientos que resultan importantes, con el objeto de dar mayor claridad y dinamismo a la narración. Es decir, para que una vez que tú vuelvas, leas mejor y comprendas mejor lo que estás leyendo. Existen dos formas fundamentales para evocar hechos: el flashback y el raconto. Estos términos originalmente pertenecen al cine, pero fueron adaptados a la literatura para que, por la coincidencia de la evocación de ambos géneros. Ya eso da lo mismo si son del cine o no son del cine, es una polémica que hay. Pero filo, lo que nos interesa es que yo puedo retroceder de dos formas, haciendo un flashback o haciendo un raconto. ¿Cuál es la diferencia? El flashback, flash, rápido, back, atrás, es como un yo-yo. Se va rápido atrás, pero también se devuelve rápido. No te entrega mayor información. Y uno queda algo raro. En cambio, el raconto o recuento se va hacia atrás, describe, entrega mucha información y después se devuelve. ¿Ya? Ojo. Me Aquí acuerdo el al toque flash... de Naruto. Ahí me pilláis porque Naruto no lo manejo tanto. Lo he visto, pero no lo manejo tanto. Ah, Pero ocurre harto que uno, de repente los chiquillos me preguntan, oye, profe, el flashback, a diferencia del raconto, que el flashback se hace en una línea, y el raconto se hace en dos líneas, más de dos líneas. No, no se trata de cantidad de líneas, se trata de la información. Si el flashback te mete al pasado, pero no te da ninguna información, es eso. En cambio, basta que si te vas al pasado y te mete alguna información, eso es raconto. Por ejemplo, yo siempre les digo, como ejemplo, ¿qué tal? Imaginen dos chicos que están pololeando debajo de un arbolito. Y de repente el muchacho saca una cuchilla, no me pregunten por qué anda con cuchilla el desgraciado, pero saca una cuchilla y hace el típico corazón ahí, marca en el arbolito un corazón. Y pone J y M, Juan y María. Pasa el tiempo, terminaron, y de repente Juan va caminando por la plaza, ve el árbol y dice María, y sigue caminando. F. Pregunta chiquillo, pregunta ahí, ¿les dieron alguna información? No, pues. No, solamente un nombre que obviamente aludimos a que fue un recuerdo. Por lo tanto, en esa situación,
Estamos hablando de un flashback. Pero veamos la segunda situación. ¿Ya? Juan va caminando, mira el árbol, mira la muesca que hizo, ese corazoncito que hizo. María, me acuerdo de ella, era tan bonita, éramos tan felices. Lamentablemente se puso muy celosa porque yo lamentablemente la engañé. Lo pasamos muy bien, duramos como 4 años. La extraño. Y sigue caminando. ¿Qué fue eso? Raconto. Raconto, ¿cierto? Porque nos contó quién era María, cómo era María, qué pasó con María, qué siente por María. Por lo tanto, como hubo mayor información en ese recuerdo, perfectamente nosotros hablamos de raconto. Chicos, esa es la diferencia. No hablemos de una línea, 2 líneas, sino que hablemos de la cantidad de información con respecto a lo que se entrega. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? No, bro. Ya. No. Estamos bien. Entonces, fíjense lo que dice acá. El flashback consiste en una rememoración, un recuerdo, ¿verdad? Muy rápido de algún hecho sucedido o algún personaje. El raconto es igualmente un recuerdo, igual que el anterior, pero este explica un mayor énfasis descriptivo, por lo que es más extenso. Incluso decirles, chiquillos, que en un raconto perfectamente puede ir un flashback. Y hay ejercicios que fueron de la PSU, de las primeras PSU, que hicieron eso. Por ejemplo, te ponían, recuerdo hace 5 años mi año nuevo en Valparaíso. Lo pasamos muy bien, tomamos mucha champaña, había muchos fuegos artificiales, se escuchaba gran música. Los barcos en la bahía se veían deslumbrantes con todas las guirnaldas y las luces. María. Bueno, lo pasé muy bien, lo pasé sensacional. Debo haberme acostado hasta a las 6 de la mañana, bla, bla, bla. ¿Lo entendieron? Obviamente, todo el recuerdo del año nuevo de hace 5 años atrás en Valparaíso era un raconto. ¿Cuál fue el flashback? ¿Cuál fue la alusión al flashback? Un flashback que la de Elpo, ¿no? En un momento dijo María. Mencionó un nombre. Y ahí dio detalles. ¿Verdad? No dio ningún detalle. Todo lo contrario. Lo pasé muy bien, los barcos estaban con guirnaldas se veía, y sus luces se veían muy hermosos, engalanados. María. Bueno, lo pasé muy bien, seguí carreteando, bla, bla, bla. ¿Se dan cuenta, no? Dentro de un raconto, perfectamente puede ir un flashback. Los narradores mexicanos, si ustedes leen una hermosa obra como de Juan Rulfo, realmente hay a encontrar dentro muchos racontos, muchos flashbacks. Pedro Páramo está lleno de flashbacks dentro de racontos. Así que ojo con eso. Es una técnica sensacional. ¿Ya? Veamos un ejemplo ya más claro que ustedes lo pueden ya ver. Dice, atento, a mí tan luego hablarme del finado, el finado, el que murió, po, hablarme del finado Francisco Real. Yo lo conocí, y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte de esos lados de la laguna de Guadalupe y la batería. Está contando un pasado. Uy, nos quedan 10 minutos. Ya, de un pasado. Arriba de 3 veces no lo traté. Nuevamente sigue con pasado. Y esa es una misma noche, pero es noche que no se me olvidará. Y como que en ella vino la lujanera, porque sí, a dormir a mi rancho Rosendo Juárez, dejó para no volver el arroyo. Chiquillos, todo eso está hablando de un pasado. ¿Se dieron cuenta? Todo eso es un raconto. Te está hablando de Francisco Real, de dónde andaba, cómo fue la noche, etc. Y curioso que dentro de este raconto también hay un flashback. ¿Y cuál? No, una noche que no se me olvidará, como que en ella vino la lujanera. Se acordó de otra persona, pero no nos da ninguna información. Por lo tanto, ahí también hay un flashback.
¿Me entienden? Cuidado, chicos, esa es la única problemática. Y por favor, marquen bien esa parte en la guía. ¿Por qué? Porque la única problemática es cuando nos traten de hacer descubrir dentro de un raconto un flashback. Porque si nos hacen discriminar entre un flashback y un raconto es súper fácil. Fácil. Pero si te dicen en el siguiente relato de pasado, ¿cuál es el raconto? O sea, ¿cuál es el flashback? Ahí no puedes pillar. Recuerda el nombre de alguien, el nombre de un lugar, pero que sea muy específico sin ninguna información. Chiquillos, ¿les queda claro? Sí, profe. Ya. Y veamos entonces ahora, ¿qué tal si yo me adelanto? Me voy al futuro. Eso se va a llamar narración prospectiva. También se puede llamar anticipatoria. ¿Ya? Prospectiva, anticipatoria, o también la pueden encontrar con el nombre de prolepsis. ¿Ya? Son 3 nombres. Dice, también recibe el nombre de narración anticipatoria. Consiste en que el narrador o algún personaje anticipe hechos que aún no han sucedido, siendo capaz de adelantarse a lo que sobrevendrá. Lo primero que me podrían preguntar ustedes, ya profe, o sea, ya entiendo que puedo retroceder, y la forma de retroceder es flashback o raconto. Flashback que es rápido y sin ningún detalle, raconto si es lento, me entregan detalles. ¿Y cómo se llaman los que van a futuro? Que no hay división. Hoy, por técnica de cine, hay un nuevo concepto que se llama flash forward. ¿Ya? Puedo decirle eso, profe. El flash forward es lo mismo que el flashback, Pero pero en el futuro. futuro rápido, ¿no? Correcto. Pero no existe otro para raconto. Por lo tanto, solamente existe lo que se llama narración anticipatoria. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo haría esa división, diría ya, si llegaran a preguntarte por un flash forward, entiende que es un adelantarse rápido al futuro y volver. Y si es detenido, como su nombre, prospección. Aunque todavía no lo aceptan. ¿Y por qué? Porque los flash Es un forward, spoiler, eso sí. claro, es que son spoilers. Y es más, porque el spoiler es algo, bueno, aunque es algo más tradicional, pero hoy se habla como el término spoiler como muy actual. ¿Te das cuenta? Es que precisamente en los flash forward empezaron a surgir en los 2000, propiamente tal, con seriales como Lost. No sé si alguien ubica la serial Lost, que utilizaba mucho flash forward. Y ¿The empezaron a ver Lots? Lost, los perdidos se llaman. Sí, Perdidos. sí, sí, la serie del avión en la Sí, isla. exacto. Ellos empezaron a trabajar tanto en flash forward que empezó a hacer boom. Y en más, muchas películas empezaron a subir. Yo, profe, yo tengo aquí un análisis para entenderla, pues. Sí, el capítulo final es malo. Ya. El último capítulo, peor. No, Game of Thrones es peor. Ya. Ahora, ¿qué ocurre, chiquillo? Que no hay una división como en el caso anterior, pero vale que lo sepan. El flash forward, asumarlo como el flashback en versión de adelantamiento. Dice, jamás imaginaron que ese verano sería inolvidable. Ya se está adelantando. Para los 4 chiquillos que se envalentonaron para vacacionar solos. Ni siquiera el más osado del grupo sospecharía, se está adelantando, la sorpresa que les deparaba el destino cuando llegaran a la primera ciudad de su aventurera ruta. ¿Se dan cuenta? Se está adelantando. Ahí podemos decir si tiene flash forward. Ahí, por ejemplo, en ese caso, podríamos decir hay flash forward. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a ocurrir, pero automáticamente nos da indicios de que algo va a pasar en futuro, ¿verdad? Ya sería muy distinto que nos dijeran, sí, ellos no sabían que pronto un barco de piratas se los iba a llevar a todos y los iba a mantener prisioneros durante 10 años y los iba a torturar. No, ya es mucho, ¿cierto? En cambio acá, Sí, ya fíjate que arruinó el libro. ¿Eh? sí, ahí ya uno diría, ya está súper claro que nos adelantó, nos contó harta. En cambio aquí nos da indicios de lo que va a pasar. Y es lo que tú, Oscar, decías,
de alguna manera, es para lograr captar la atención del lector, meterlo en la historia. No es embarrarle el final, sino todo lo contrario. Es decirle, mira, va a ocurrir algo, preocúpate de cómo eso va a ocurrir. ¿Ya? ¿Les queda claro, chiquillos? Sí, sí, lo mismo de la muerte anunciada. Sí, profe. Perfecto. Ahora, tengan mucho ojo porque hay un término que se llama anacronía. ¿Ya? ¿Cuál es la anacronía? Cuando se rompe toda la temporalidad. Muchas veces se dice que tanto la retrospección como la prospección son anacronías. Yo les diría, es que más que la retrospección y la prospección, también tiene que ver con lo que vamos a dejar para la próxima clase, que se trata de la disposición de los acontecimientos. ¿Cómo quiero comenzar la historia? ¿Ordenadamente desde un principio? ¿Quiero comenzar la historia desde la mitad? ¿O quiero comenzar la Al historia fin. casi desde el final? Si yo mezclo esto, que vamos a ver en la próxima clase, la vamos a poder ir bien, y meto retrospecciones, meto prospecciones, imagínense lo que estoy haciendo con la temporalidad. La escoba. Como de Lot. Sí, Más que sí, los... O sea, ahí hay que ver películas como Memento, Efecto Mariposa, sí, sí. Profe, creo que... Irreversible, incluso la película hollywoodense, ¿verdad? El juego final de los Vengadores, caos temporal. Ahí, cuando Sí. mezclo las dos, ahí yo tengo anacronía, ¿ya? Por lo tanto, atentos con el término, porque ya me queda un minuto, atentos con el término. Anacronía es la dispersión de todo el tiempo, mezclando tanto las técnicas anteriores como la disposición de los acontecimientos. ¿Les queda claro? Chiquillos, como me queda súper poquito, lo primero es decir que ustedes sigan avanzando leyendo la guía para que la hagamos ya la próxima clase tranquilo, y que también mandé una guía de ejercicios, pero esa guía de ejercicios la vamos a dejar no para el próximo martes, sino que la vamos a revisar el próximo jueves, porque el próximo martes deberíamos terminar esto, ¿ya? Para que vayan tirando manito, ¿ya? Ya, niños, eso es todo. Espero que se hayan grabado esta vez las clases, porque la clase pasada se funó, ¿ya? Así que no nos suelen faltar a clases, chicos, ¿ya? Ya, eso es todo. Cuídense mucho. Voy a sacar esto y que les vaya bien. Chao, profe. Chao, cuídense Chao, harto. profe, que esté bien. Igual.